Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Un sacerdote en Beirut dice: los libaneses ya no pueden más, pero debemos darles esperanza. Lo que una vez fueron los templos más importantes para la comunidad greco-católica de Beirut hoy yacen entre ruinas. Las parroquias de San Salvador y la de San Basilio están ubicadas a pocos metros del puerto de la ciudad donde ocurrió la explosión. Su párroco relata cómo sintió que por un momento el reloj se detuvo. Empecé a llevar a las personas al hospital que está cerca de mi casa. Una de ellas no llegó al hospital, murió. Había también muchos niños y el hospital no se daba abasto. Después fui a mi parroquia y encontré el techo destruido, las puertas abiertas y las personas llenas de sangre. Escenario que llenó de dolor a un país que ya sufría una grave crisis. El padre Nicolás recuerda que además de ayudar a reconstruir Beirut, actualmente la iglesia tiene el reto de sanar los corazones del pueblo. Las personas ya no pueden resistir la situación. En medio de toda esta crisis económica, el coronavirus y ahora esta explosión, las personas tienen dos opciones: o salen del país a buscar trabajo afuera o mueren aquí. Nosotros como iglesia estamos gritando para llevar esperanza a estas personas. Sobre todo para que los cristianos no abandonen el Líbano, el padre Riachi recuerda que no se puede pensar en un Oriente Medio sin cristianos, aunque entiende que este último golpe ha sido muy fuerte para la comunidad cristiana del país. Lloro al pensar que hice el funeral de una niña. La he llamado el ángel de la parroquia. Tenía 3 años y era hija única. Es la primera vez en mi vida que hago un funeral de una niña. A pesar del dolor y los recuerdos tan amargos, este sacerdote libanés no baja la guardia para dar testimonio de fe en medio de la tormenta. Hay un sufrimiento muy fuerte, pero como cristianos tenemos que buscar la luz, la resurrección, buscar la alegría y la esperanza. Sin estas cosas no podemos vivir. El hombre, y sobre todo el hombre cristiano, no es solo carne y huesos. El hombre cristiano es un hombre de esperanza. Palabras que buscan el milagro de sanar las almas de tantas personas, como un día el propio Jesús lo hizo por esas mismas tierras que hoy lloran y piden socorro. La editorial de la UCA es sobre la corrupción en El Salvador. Escuchemos al padre Andrew Oliva, rector de la Universidad Centroamericana. El Salvador nunca ha sido bien evaluado en materia de lucha contra la corrupción. Los informes de Transparencia Internacional muestran que en los últimos 5 años ha empeorado la percepción de los salvadoreños acerca de la corrupción y el país cada vez está en una peor posición en el ranking mundial. Con la llegada de Nayib Bukele al gobierno, parecía que esto iba a cambiar, pero a un año de su gestión, su abanderada lucha contra la corrupción y el nepotismo quedaron en el olvido. Desde el inicio de su gestión insiste en mantener en secreto planes, decisiones y hechos que deberían ser de conocimiento público. En el combate a la pandemia del COVID ha sido evidente el secretismo y la discrecionalidad con la que ha manejado la información acerca del uso y destino de los fondos, el manejo de las estadísticas de la pandemia y las pruebas de COVID. Cada semana salen a luz nuevas denuncias de corrupción y nepotismo contra los miembros de su gabinete, irregularidades en contratos y compras del Estado, cuestionamientos por el aumento descontrolado del gasto público y la resistencia a rendir cuentas, incluso a la Asamblea Legislativa. El mandatario, que prometió romper con el pasado y aseguró en cadena nacional que si alguien de su gobierno se robaba un solo centavo, él mismo lo metería preso. En lugar de combatir la corrupción y exigir la debida investigación a la Fiscalía de las acusaciones de corrupción, guarda silencio, protege a los funcionarios sospechosos de desfalcar al Estado y desacredita a los periodistas que publican las irregularidades. Lamentablemente, seguimos en las mismas de siempre. Un presidente
que al igual que los anteriores, no tiene voluntad de luchar contra la corrupción. La falta de transparencia, negar información detallada y clara sobre el uso de los fondos, despilfarrar el erario público, son las mismas actitudes que por años llevan carcomiendo a El Salvador y que impiden su desarrollo económico, cultural y social. A continuación, tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 19 de San Mateo, tenemos la continuidad de la historia del joven rico que meditábamos el día de ayer. Y dice Jesús, qué difícil será un rico entrar al reino de los cielos. Los discípulos se sorprenden y le dicen, Señor, ¿y entonces? Le dice Jesús de que es muy difícil porque generalmente los ricos están apegados a todas sus posesiones. Y Dios como que ocupa un lugar quizás secundario o sin tanta importancia en la vida de ellos. Pero dice Jesús, pero aquellos que lo dejen, todos tendrán su recompensa. Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y Jesús le dice que ellos van a tener su recompensa cuando Él esté sentado en el trono de su Padre. Y entonces, aquellos que han dejado, dice, padres, madres, hijos, esposa, pertenencias, por amor al reino, tendrás 100 veces más en la vida eterna. O también la vida eterna. De esta forma el Señor ahora nos invita a la renuncia de nosotros mismos. Nos invita a que renunciemos a aquello que nos ata y que no nos permite liberarnos para entregarnos 100% a Dios. La invitación de Jesús ahora es para que tú y yo hagamos un examen de nuestra vida. ¿Hasta dónde realmente me estoy entregando a su servicio? ¿Hasta dónde yo realmente estoy evolucionando, desarrollándome en mi entrega al reino de Dios? ¿O extraño ciertas cosas de la vida? ¿O estoy apegado a ciertas cosas que hay a mi alrededor? Hoy el Señor nos dice que no temamos renunciar a aquello que nos ata, porque nos hará libres y nos hará heredar la vida eterna. Que el Señor nos dé la gracia de la renuncia a nosotros mismos, a nuestros bienes, posesiones, y nos haga experimentar la grandeza de su amor. Que así sea. Les presentamos un resumen de las noticias más relevantes en los últimos días en El Salvador, traído gracias a la cortesía de nuestros hermanos de la UCA Audiovisuales. El viernes 14 de agosto, la Fiscalía ordenó la detención por el delito de peculado contra Carlos Gustavo Roberto López Davison, José Atilio Benítez Parada, Héctor Abel Herrera y Manuel de Jesús Romero. A este último se le atribuye también el delito de falsedad documental agravada. Las capturas están relacionadas con las firmas de contratos por intercambio de armas obsoletas y en mal estado con la empresa Centrum SADCB por más de $2 millones. Munguía Payés se encontraba bajo arresto domiciliar en un proceso judicial relacionado a la tregua con pandillas. Ahora, el exministro de Defensa está acusado de peculado, actos arbitrarios y falsedad documental agravada, en su calidad de autor directo en la modalidad de concurso ideal de delitos. Magistrados de la Corte de Cuentas de la República enviaron cartas al presidente Nayib Bukele y a la Asamblea Legislativa, donde informan que el ministro de Agricultura no ha colaborado para ser auditado por las compras realizadas durante la pandemia.
La Corte de Cuentas tiene en marcha 3 auditorías referentes al MAC, la entrega de paquetes agrícolas, el proceso de compra y distribución de los paquetes alimentarios por la pandemia y el uso de $23 millones del presupuesto del ministerio. Como medida preventiva, este fin de semana el IS realizó pruebas de COVID al personal de primera línea del Hospital Policlínico Sacamil y Médico Quirúrgico. Además, 3 cabinas móviles realizaron 300 pruebas en el municipio de Cuscatancingo. La epidemióloga Marbel Magaña indicó que los resultados de las pruebas hechas mediante hisopado se entregan entre 48 y 72 horas. El Salvador ha experimentado un nuevo descenso en los pacientes de COVID-19 y este sábado 15 de agosto se han detectado 293 nuevos casos con la enfermedad, luego de venir en una tendencia de más de 400 casos diarios. En la actualización de datos realizada el domingo 16 de agosto, el Centro de Información COVID-19 reporta 22.912 casos confirmados, de los cuales 11.486 son casos activos, 10.814 recuperados y 612 fallecidos. El presidente Bukele mostró en redes sociales su agradecimiento al gobierno de Estados Unidos por el apoyo durante la pandemia del coronavirus. El comentario del mandatario salvadoreño se debió a la publicación del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump reiteró su apoyo a El Salvador y toda la región. Raúl Melara indicó que la Fiscalía General de la República logró determinar mediante las investigaciones los delitos de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y activos, pago de sobornos y agrupaciones ilícitas en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral. Por esa razón, el viernes la Fiscalía General de la República presentó en el Juzgado Noveno de Instrucción el dictamen de acusación que cuenta con los elementos suficientes para poder establecer la existencia de los delitos y la participación del expresidente Funes, su pareja Ada Michelle Guzmán, el expresidente de la CEL, el expresidente de Cifco, el representante de la empresa italiana Astaldi y el contador de la misma. El fiscal ordenó también la detención de Miguel Ernesto Daura Mijango, representante legal de Sociedad Intratex de El Salvador SADCB, por el delito de evasión de impuestos. El implicado evadió el pago de impuestos sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017 por más de $293 millones. Por otra parte, 20 días sin agua tienen los habitantes de 23 colonias de Soyapango. Los habitantes de estas colonias temen que la falta de agua pueda causar la proliferación de casos de COVID-19. Cientos de habitantes desesperados se aglomeran cuando llegan las pipas de anda para llenar sus barriles y otros recipientes. Para finalizar, la Iglesia Católica anunció que abrirá sus templos el próximo 30 de agosto de forma gradual. Las parroquias deberán ofrecer alcohol gel o algún desinfectante, tomar la temperatura a todos los feligreses y mantener en todo momento el distanciamiento de 2 metros entre cada uno. Continuando en Centroamérica, en Guatemala, cementerios colapsan por la cantidad de fallecidos por el COVID-19. Ya se han reportado más de 85 fallecidos por COVID-19. Esto ha impactado, ha colapsado nuestro camposanto municipal. La cifra de fallecidos en Guatemala tuvo un repunte durante el último mes, con un promedio de 35 personas que mueren a causa de COVID-19 a diario. Esta situación ha llevado a algunos cementerios, como el del municipio de Misco, a cavar más fosas para ampliar la capacidad. Se están excavando 8 fosas que tendrán una capacidad para 24 féretros o 24 fallecidos. Inclusive hubieron días de 4, 8, hasta 16 fallecidos.
El contagio y el fallecimiento por el nuevo coronavirus tomó por sorpresa a todos y muchos no tenían un espacio para inhumar a sus familiares. Por ello se designó un cementerio de la capital para enterrar a quienes no tienen dónde hacerlo. El cementerio de La Verbena, hasta el momento, ha recibido 861 cuerpos de víctimas mortales, de los cuales 68 han sido inhumados como XX. El representante del cementerio, Byron Fuentes, indicó a La Voz de América que la recomendación es que las víctimas de COVID-19 se inhumen en estructuras de tierra, por lo cual se han excavado fosas individuales para estos casos. Guatemala registra actualmente más de 2.300 fallecidos por COVID-19 y es el país con más casos de Centroamérica. Le siguen Panamá y Honduras con más de 1.500 casos. El Salvador, en tanto, registra más de 600 fallecidos y Nicaragua y Costa Rica son las cifras menores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Ahora nos vamos a Sudamérica. En Perú, nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado el siguiente reportaje de lo que sucede en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Perú sigue siendo, desgraciadamente, el país que tiene más fallecidos por millón de habitantes a través de esta pandemia tan terrible que estamos viviendo. Incluso han fallecido 81 niños, 23.000 han sido contagiados. La cifra de los fallecidos, según la estadística oficial, son un poquito más de 26.000 los fallecidos y los contagiados un poco más de 500.000 de personas. Como podemos ver, la situación es muy seria. En las últimas 24 horas han fallecido 206 más. Es decir, casi todos los días son unas 200 personas las que fallecen por esta pandemia. Seguimos luchando en todos los niveles, a nivel gubernamental, de ministros, a nivel de alcaldes, a nivel de autoridades, a nivel de médicos, que por cierto faltan médicos en varios establecimientos sanitarios. Muchos han renunciado al ver que sus compañeros pues están contagiados o han muerto. En total parece que han muerto 103 médicos por esta pandemia. Los héroes anónimos, héroes que han dado la vida por la salud de los demás. En Ayacucho, el arzobispo, Monseñor Salvador Piñeiro, está liderando una campaña de ayuda muy fuerte. Incluso él dice, en toda parroquia tiene que haber un brazo de samaritano. En todas las parroquias tiene que haber un grupo o muchos grupos que trabajen por ayudar al prójimo, al que sufre, al que está con hambre, al que está enfermo. Ahí está Jesús. Este es el motivo fundamental que nos presenta Monseñor Piñeiro para motivarnos a todos a hacer algo por los demás, por los que sufren. También tenemos que hoy a nivel político se va a interpelar de alguna manera nuevamente al ministro de Educación, Martín Benavides, sobre todo por la Comisión de Educación, que dé cuentas qué pasó con aquellos miles, 1 millón de tablets que se iban a comprar y a regalar, porque ha sido un fracaso. ¿Cuál es la razón? Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez desde Lima, Perú. La asignación de $250 millones del Banco Internacional del Desarrollo a El Salvador se da en medio de discusiones entre legislativo y ejecutivo.
A todo el querido pueblo salvadoreño. Luego de una larga jornada de negociaciones entre el gobierno y el Parlamento de El Salvador, continúan los desacuerdos para la asignación de los 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, que serán utilizados en diferentes proyectos para disminuir los efectos de la pandemia. De acuerdo al Ejecutivo, 30 millones de dólares serán destinados al Hospital El Salvador y contar con estos recursos garantizará el tratamiento para los pacientes diagnosticados con coronavirus. Claro que son importantes las explicaciones, claro que es importante el diálogo, pero como lo repetía al final de la sesión de la Comisión de Hacienda, no podemos solo pasar discutiendo y solo pasar dialogando, mientras las cifras de contagio siguen creciendo. El gobierno salvadoreño afirma que invierte aproximadamente $1.400.000 diarios en la atención de pacientes contagiados de COVID-19 en la fase 1 del Hospital El Salvador, que consta de 400 camas de cuidados intensivos. Si la recuperación ronda los 15 días, el monto se incrementa a unos $18.200.000, según datos oficiales. Sin embargo, los partidos mayoritarios de oposición sostienen que la falta de transparencia y rendición de cuentas dificulta la asignación de estos fondos. ¿Por qué todos esos millones para un solo hospital? Porque hay 33 hospitales a nivel de la red nacional de hospitales que atienden casos COVID y no se les está reforzando. Si nosotros no recibimos respuestas, esto va a ser muy difícil porque, como digo, este es un dinero de endeudamiento del pueblo salvadoreño y no es un cheque en blanco al gobierno. El gobierno salvadoreño sostiene que la falta de acuerdos en la asignación de fondos del BID, que ya fueron ratificados por el Parlamento, retrasa la ejecución de programas para atender las necesidades de la población y la recuperación de la economía del país. Enrique López, Voz de América, San Salvador. Hoy, 18 de agosto, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de Santa Elena. Conozcamos su historia. Aunque Jerusalén había sido destruida por el general romano Tito en el año 70, reductos de cristianos que merodeaban en la zona visitaban regularmente el sitio en el que, según indicaba la tradición, había sido crucificado Jesús. Y una vez reconstruida la ciudad por orden del emperador Adriano en el año 131, las romerías se institucionalizaron los viernes. Con el correr de los años, el flujo de peregrinos convirtió en santuario al Gólgota, y por eso cuando en el año 326 la anciana Santa Elena llegó allí, le fue fácil identificar el sitio exacto e hizo excavar, y a varios metros de profundidad los obreros encontraron 3 cruces, clavos y el letrero que señalaba a Jesús como rey de los judíos. Como no se podía aseverar cuál de las cruces era la del Salvador, hizo traer a una mujer moribunda, a la que puso en contacto con los 3 maderos, y al tocar uno de ellos se alivió. Entonces la emperatriz dio por descontado que esa era la vera cruz, o sea, verdadera cruz. Inmediatamente ordenó la construcción de una iglesia que con el paso de los siglos se fue ampliando y enriqueciendo, y hoy es la Basílica del Santo Sepulcro. A continuación hizo erigir la Basílica de la Natividad, otra en el Monte de los Olivos, y retornó a Roma con las preciadas reliquias. Flavia Julia Elena, nacida en Drepanum, Turquía, en el año 250, era hija de un tabernero y creció trabajando en el establecimiento de su padre. Por eso le tocó en suerte atender, cuando contaba 20 años, a Constancio, general romano que quedó flechado por su belleza. Al poco tiempo se casaron y ella lo acompañó durante el resto de esa exitosa campaña militar que le abrió las puertas al círculo íntimo del emperador romano de Occidente, Maximiano, quien, en agradecimiento, lo nombró jefe del pretorio y luego, en el año 292, lo elevó a la condición de César, algo así con lo que en la práctica significaba que era coemperador y sucesor suyo. Pero le exigió que se divorciara de Helena y se casara con su hija Teodora, lo cual hizo con presteza, y Constancio se quedó con el hijo de ambos, Constantino, al que educó para gobernar. En los siguientes 14 años, Helena estuvo condenada al ostracismo. En esa época se convirtió al cristianismo y se entregó a Jesús incondicionalmente. Tras la muerte de Constancio en el año 306, Constantino accedió al trono e inmediatamente reivindicó a su adorada madre y le otorgó el título de emperatriz Augusta. Con humildad y plena caridad cristiana, Santa Elena asumió su nuevo rol y se convirtió en la defensora, protectora
y proveedora de los ancianos, niños abandonados, enfermos, viudas, huérfanos, y con esa fecunda labor social se ganó el cariño del pueblo y el profundo respeto de su hijo, a quien convenció para que promulgara el Edicto de Milán, mediante el cual convirtió al cristianismo en la religión del Estado, y con ello, por supuesto, cesaron las persecuciones religiosas. Asimismo, Santa Elena recibió carta blanca de su hijo para promover la construcción de muchas iglesias en Roma, Constantinopla y en el resto del imperio, labor que intensificó a su regreso de Tierra Santa hasta que sus fuerzas la abandonaron y a mediados del año 329 falleció en olor de santidad y con la satisfacción del deber cumplido. Por eso hoy, 18 de agosto, día de su festividad, pidámosle a Santa Elena que nos indique cómo y en dónde buscar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en Salud Preventiva, presentamos la vitamina E y sobrevivencia al COVID-19. Consejos para resistir al COVID-19, vitamina E y sobrevivencia al COVID-19. Está demostrado que la condición de salud de la persona es fundamental para resistir a una infección por COVID-19. Permíteme darte algunas recomendaciones para que te fortalezcas. Una de las principales complicaciones que se están viendo con los pacientes que tienen COVID-19 es a nivel sanguíneo, presentando un cuadro conocido como coagulación intravascular diseminada. La vitamina E ayuda, entre otras muchas cosas, a dilatar los vasos sanguíneos e impide que la sangre se coagule dentro de ellos. Además, es importante en la formación de glóbulos rojos. Los alimentos, y en especial la espinaca y aceite de canola, aportan vitamina E. Pero si deseas suplementarte adicionalmente, toma una dosis de 15 miligramos al día después de las 4 p.m. Ayuda a salvar vidas. Comparte este video con todas las personas que puedas y únete a la campaña Yo venceré al COVID-19. Y para terminar nuestro noticiero, les invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero. El 2 de octubre de 1980, en su homilía, Monseñor Romero decía: ningún hombre se conoce mientras no se haya encontrado con Dios. Tremendo, profundo. Claro, mientras el ser humano no sea capaz de encontrarse con su Creador, de encontrarse con su Salvador y de hacerse uno con Él, jamás podrá conocer las dimensiones con las que fue creado. Gracias, Monseñor Romero, por esta hermosa frase. Gracias porque a través de ella sentimos esa invitación profunda a volver cada día más, en cada momento, a esa intimidad con nuestro Creador en la oración y en la vida práctica. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar las 24 horas del día, en vivo, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.